Gloria al Señor. Vamos a orar. Estamos en la enseñanza de media semana. Vamos a fortalecer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a través de la palabra. Vamos a estar enseñando siempre en el capítulo 5 de Lucas. Libro de Lucas, hermanos, tiene tanta abundancia que ahí podemos pasar años estudiando. Pero bueno, hoy vamos a estudiar la lección 9, allí en Lucas capítulo 5, versículo del 12 al 16, y vamos a también estudiar del 17 al 26. Lo vamos a dividir en dos partes. La parte 1 vamos a comenzar con la sanidad de un leproso, y en la parte 2 vamos a estudiar la sanidad de un paralítico. Y vamos a orar. Acompáñenme a orar ahí donde tú te estás concentrando, hermano. Ayúdame a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Reconocemos a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro consolador, quien nos ayuda y nos va a ilustrar esta noche, nos va a iluminar, nos va a ayudar para que podamos sacar lo mejor de esta meditación bíblica. Gracias, Espíritu Santo, por mis hermanos que ya están conectados. Bendice a cada uno de mis hermanos conectados y que tu gloria resplandezca en la vida de cada uno de ellos, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en acción, hermanos. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra en Lucas capítulo 5, versos 12 al 16. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gloria al Señor. En el tiempo de Jesús, todavía la gente practicaba la ley de los profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Pentateuco. Saben ustedes, el Pentateuco se llama así porque son 5 libros escritos por Moisés: el Génesis, el Éxodo, el Levíticos, el Números y Deuteronomio. Y eso comprendía la ley en esos tiempos. La ley tenía varios acápites, ¿verdad? Tenía la parte moral y tenía la parte, llamémosle, ceremonial. Y hoy, si tocamos un poco de los aspectos de Levítico, vamos a hablar de ciertas ceremonias que tenían que ver en este caso con la limpieza de la enfermedad. La lepra prohibía el contacto físico con las víctimas. Era tremendo el que era leproso, hermano. Lo aislaban por ahí, lo metían en una cueva y ahí lo dejaba que se fuera descomponiendo su cuerpo. Perdían la habilidad de sensibilidad
y ellos se podían quemar y no sentir que se quemaban, o cortarse y no sentían, y la gente se le iba cayendo por partes la piel. Era una enfermedad tremenda. Y Jesucristo tomó el riesgo, hermanos, y tocó al leproso. Era contra la ley tocar al leproso. Los leprosos se les ponía una campanita, iban caminando y iban hablando, diciendo inmundo, inmundo, en la calle. No podían andar en la calle. Terrible el aislamiento que tenían estas personas. Pero llegó Cristo a la vida del leproso, hermano. ¡Qué bendición para el leproso! Así como Cristo ha llegado a nosotros. Saben que la palabra la lepra es sinónimo de pecado. No es que signifique pecado, sinónimo en el sentido que se compara. Porque así como la lepra descompone, va descomponiendo el cuerpo y va pues aislando a la persona, el pecado descompone el alma. El pecado descompone todo en el hombre. Y producto del pecado es que esta sociedad y esta humanidad está en crisis. Porque el pecado nos ha aislado de Dios. Muchos de nosotros vivíamos antes aislados de Dios. Entonces, dice en Levítico, voy a hablar un poquito, no puedo entrar mucho en detalles, pero es importante que tú conozcas algunos detalles de este aspecto. Dice Levíticos 13, 45, 46, hablando de la lepra y del leproso. Dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Pero Jesús ve las cosas de otra manera, hermanos. Qué lindo es Jesús, qué bueno es haber conocido a Jesucristo. Él nos presenta algo diferente en la vida de nosotros los hombres. Este leproso estaba aislado, no tenía esperanza de nada. Pero Jesús lo tocó. Y después, aplicando él la ley, porque quiero decirte que Jesucristo cumplió todas las leyes que tenían los judíos. Él era hombre, era Dios, era judío y cumplió la ley. Y lo mandó, le dio una ordenanza, por así, ve y preséntate al sacerdote. Y allí en Levítico 14:2, la ley establece eso. Cuando las personas enfermaban de lepra, te tenían que aislar. Y si tenían sanidad y curación, después tenían que presentarse al sacerdote, que seguía una metodología para determinar que sí estaba sano. Hoy nosotros, hermanos amados, nos presentamos delante del sumo sacerdote, el que nos perdonó los pecados y nos limpió. Y ahora, a través de él somos limpiados a través de su sangre preciosa. Y así como Jesús actuó en la vida de este hombre que no tenía esperanzas, un día también nosotros vivíamos sin esperanza. Y Cristo nos limpió, como limpió al leproso y lo mandó a los sacerdotes. Ahí en Levíticos 14:2 dice la palabra, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Hay un sumo sacerdote que está a la diestra del Padre por nosotros, hermanos. Ahora Él intercede por toda la humanidad. Ahora su preocupación es que nadie se pierda, porque la lepra del pecado nos separa de Dios. Así como el leproso es separado de esa sociedad donde vivía, allí donde era aislado, hermano. Nadie se podía acercar.
conforme se le iba descomponiendo la carne, se le iba acumulando un mal olor, algo tremendo. No quiero decir más porque ha de haber sido terrible, pero cuando yo estaba estudiando la palabra, el Señor me hacía sentir cómo se siente, así como la gente rechazaba el olor de estos pobres hombres o mujeres. Así Dios, sin querer y amándonos, nos rechaza cuando vivimos en el pecado. Por eso les decía que al hablar de lepra podemos hablar del pecado también. Entonces llega el leproso y Jesús lo toca. Ya no va a estar más alejado de esa sociedad y va a estar más cerca de Cristo, porque Cristo lo sana, hermanos. Sin andarle preguntando mucho. Simplemente le pregunta a él: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le contesta Jesús? Yo quiero. Sé limpio. Y miren qué interesante. Él no le dice sé sano. Él le dice sé limpio. Porque el leproso estaba tan en guiñapos, tan vestido sucio, tan pues maloliente, repugnante su presencia, hermano. Así vamos a estar o estábamos algunos de nosotros antes por el pecado. La lepra entonces se compara espiritualmente con el pecado. Como la lepra es algo tan visible que causa que el cuerpo se corrompa, sirve muy bien como símbolo de nuestro estado pecaminoso cuando éramos incrédulos, cuando estábamos separados de Dios. El leproso vivía fuera del campamento, ya lo dije y lo vuelvo a repetir porque esto es importante. La separación de la sociedad, del mundo que nos rodea. El pecado causa eso, hermanos. ¿Por qué creen que Dios se preocupa tanto de que vivamos una vida de santidad? Cuando pecamos, nos vemos privados de una relación plena con el Señor. Y con la iglesia. El pecado corrompe a la gente espiritualmente de la misma forma que la lepra lo hace físicamente. La lepra espiritual, hermanos, es una enfermedad contagiosa en los tiempos de hoy. En la época de Jesús se consideraba la peor tragedia tener la enfermedad de la lepra. Era un sufrimiento físico, emocional, social, familiar y moral. ¿Cómo se sentía la familia del leproso que tenía que alejarse de él? Por ley y por sanidad, porque la lepra se contagiaba fácilmente. En pocas palabras, la magnitud de esta enfermedad abarcaba toda la vida de la persona. La lepra la lepra espiritual, porque quiero referirme de esa manera, ha sido de las enfermedades más horrorosas de todos los tiempos. Y comparándola con esa enfermedad física, la desfiguración y el temor de contagio hacían que las víctimas de esta enfermedad fueran desterradas de la sociedad. Oiga la palabra, desterradas de la sociedad. Y estaban condenados a vivir en la sociedad en cuevas y lugares remotos, ya apartados, escogidos para ellos. Cuando la enfermedad estaba avanzada, había pérdida de la sensibilidad táctil, que hacía que el leproso no pudiera sentir. Ya lo dije, pero lo repito porque me llamó la atención. No sentía cuando se cortaba, no sentía cuando se quemaba, haciéndose daños considerables en su ya perjudicado organismo. Tremendo, hermano. Y entonces estaba
revisando un poco la Biblia y cuestiones espirituales y poniéndome, recordándome de mi vida pasada, hermanos, de dónde me sacó el Señor a mí, del lodo cenagoso, dice la palabra, de lo más profundo, allí donde nos encontramos abandonados, algunos por alcoholismo, otros por drogas, otros por diversas razones. Cuando niños fuimos abusados y nos metieron en jaulas, fuimos enjaulados emocionalmente y vivíamos separados de esta sociedad. Quiero decirte que hoy en día, ningún otro periodo de la historia, estamos viviendo una verdadera epidemia de lepra, pero espiritual. El pecado, esa es la lepra más tremenda. Hombres y mujeres destrozados espiritual y emocionalmente porque han perdido la sensibilidad del alma y viven haciéndose daño en el corazón por esa naturaleza de pecado. Nacimos con una raíz de pecado. Lepra en la mente cuando pensamos cosas malas, indignas. Lepra en los ojos cuando miramos lo que no debemos. Lepra del corazón cuando odiamos y deseamos el mal de otros. O cuando no damos o compartimos y la codicia hace presa de nuestras vidas. Lepra de los pies cuando caminamos en lugares inadecuados. Y con esta lepra del pecado vienen todas las consecuencias. Nos apartamos de Dios, nos alejamos entre nosotros de nuestros hermanos, matamos nuestra alma y corremos el riesgo de perder nuestra salvación y vida eterna. Tenemos que distinguir la lepra y los síntomas para evitar el contagio, hermanos. Pero es muy fácil distinguir los síntomas y el cómo contagiarnos del pecado. Observemos, hermanos, la lepra comenzaba con pequeñas erupciones en diferentes partes de la piel o del cuerpo y se ponían blanquecinas. Eso es la parte física de la enfermedad. Pero revisemos nuestros corazones, amados hermanos, si hay pequeñas heridas por situaciones emocionales equivocadas en las que caemos una y otra vez hasta el punto de volvernos insensibles al dolor, que solo se manifiesta cuando ya es muy tarde y te das cuenta de que volviste a equivocarte. Puede ser el mismo enojo desmedido, la repetitiva excusa para aceptar la adicción, los malos hábitos que luchamos desde hace muchos años atrás sin ver una respuesta positiva. Todavía como cristianos caminamos sin habernos limpiado completamente. Hay tanta sufrimiento y dolor que el mismo pecado trae a nuestras vidas. Todas aquellas cosas que nos hacen daño, pero que invariable e insensiblemente vuelven a nuestra vida una y otra vez, produciendo corrosión, desgaste, pesadumbre. Lo terrible es que en una sociedad como la nuestra, la lepra espiritual también es castigada con el rechazo y el aislamiento. Sí, hermanos, así es, esa es la realidad. Pero ¿cómo combatimos esta enfermedad? Porque gracias a Dios, ahora la ciencia ha evolucionado y Dios nos ha estado dando armas, herramientas para ir sanando poco a poco de esa terrible enfermedad del pecado. Todos sabemos que Jesús
tomó sobre él nuestras enfermedades. Él se convirtió en un leproso para que nosotros fuésemos purificados. Esa es la buena noticia de esta noche, hermano. Levíticos 14 describe lo que debía hacer el hombre para ser purificado o limpiado en forma ceremonial después de haber tenido lepra. Podemos ver cierta comparación entre el proceso de ser limpios de la lepra y la manera en que podemos vencer las secuelas del pecado. Pero aquel leproso transgredió las normas de la religión de ese tiempo que le obligaban a estar aislado de los demás para poder llegar cerca de Jesús. El pecado nos tiene atados, encadenados, y algunos tenemos que romper el aislamiento para acercarnos a Jesús. Gracias a Dios, todavía es tiempo y Él está llamándonos y tocando a nuestra puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Él está ahí, hermanos. Él está ahí. Ese leproso tenía prohibido entrar a la comunidad, pero quizás en su angustia y en su soledad pudo haber oído el ruido de la gente, porque eran, dice la palabra ahí que leímos, que eran multitudes las que buscaban a Jesús. Ha de haber hecho un gran ruido, aunque en ese tiempo no había sonido como el de ahora, pero algo hacía Cristo, ¿verdad? Para que todo el mundo le escuchara. Y la gente contaba y se oía, y este leproso oyó que algo grande estaba sucediendo, que el Mesías había llegado para ellos y que había un chance para él. Entonces, el escenario de él era un grupo de gente por allá, pero él ha de haber buscado la forma para acercarse a Jesús. Era un hombre enfermo, malhediondo, todo mal vestido. En algunos lugares decían que les ponían una campanita para que se oyera cuando venían los leprosos. Y ellos mismos tenían que ir declarando en la calle, inmundo, inmundo. Terrible la sociedad de ese tiempo, hermano. Como la misma sociedad que hoy señala. Señalamos a otros qué es lo que están viviendo y haciendo. Esa sociedad es la misma de ahora. Pero el leproso se acercó a Jesús. ¿Cuántas personas todavía no han tenido la oportunidad de acercarse a ese sanador, a ese que sana la lepra? Jesús siempre estaba manifestando el reino de los cielos. En medio de las multitudes, Él llegaba, predicaba, enseñaba, sanaba. Era el trabajo que Él había venido a hacer a la tierra por misericordia y por amor. Cuando un enfermo, hermanos, cuando alguien, una persona está gravemente enfermo, se vuelve más dispuesto a acudir a quien le dé una esperanza. Tantas historias que la Biblia cuenta acerca de Jesús, que muchas personas se lanzaban a buscarlo. Muchos casos en que la gente busca desesperadamente soluciones milagrosas, buscan la gracia de Dios, buscan el perdón de pecados, buscan la sanidad espiritual a través de pedirlo por fe. Porque el Señor es infinitamente misericordioso y por eso curaba. Por eso sigue curando hoy a todo aquel que se lo pide con la fe de este leproso. Señor,
si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta del Señor siempre fue positiva para aquel que tiene fe, para aquel que ya está, pues, ya llegó al colmo de soportar todo el dolor de la enfermedad o del pecado. Aunque quiero decirte, amado hermano, que me escuchas hoy y quienes están conectados en Facebook, que pueden oír o ver este mensaje. La verdadera dificultad en estos tiempos está en tener fe, hoy más que nunca. Esta sociedad ha perdido la fe, ya nada le asombra. Tantas mentiras y engaños se producen a nuestro alrededor que ya no estamos dispuestos a creer en nada ni nadie. El deterioro ético y moral que acarrean las mentiras en una sociedad es realmente grave, al extremo que se pierde la credibilidad y confianza en todo, y no llegamos ya a creer en nadie, incluso ni en Jesús. Muchos están rechazando a Jesús. En este pasaje de la sanidad del leproso, Jesús declara su voluntad para sanar a los enfermos. Fíjense una cosa, el leproso estaba convencido de que Jesús podía curarlo. Sin embargo, no estaba seguro que Jesús quisiera sanarlo. Sin embargo, la respuesta de Jesús le devolvió su confianza. Quiero, sé limpio. ¿Acaso no podemos nosotros estar seguros de que es la voluntad del Señor hacer aquello para lo cual Él ya hizo provisión redentora? Al mismo tiempo, uno no puede vivir dudando de la voluntad de Dios y esperar que Él cumpla sus promesas. La Biblia claramente promete que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Esa es la promesa de la Biblia, esa es la palabra de Dios, esa es la verdad que todos debemos de creer. Cuando las condiciones bíblicas para participar en los procesos de Dios están presentes, aquellas promesas deberán cumplirse. Pero no dudemos de la pronta disposición de Dios, simplemente cuestionando si es o no es su voluntad. La palabra "si es tu voluntad" constituye más frecuentemente una expresión de duda y temor, un pretexto para excusar a Dios si nuestra fe o si nuestros propósitos soberanos no producen sanidad. Y te voy a decir, hermano de Semilla de Vida, si no hemos visto milagros en la iglesia recientemente, los hemos visto, pero no como debemos de verlo, es porque tú no estás llegando con fe. Ya te acostumbraste a un programa, a una actividad en donde llega un ministro y ora. Ya se volvió una rutina. Quizás porque no tienes el dolor que tenía este leproso. Quizás porque ya te acostumbraste a la rutina. Se volvió rutinario todo esto. Pero Cristo no quiere que nosotros lo veamos así. Cristo ha dado una promesa y Él no es hombre para mentir y no es hombre para arrepentirse. Y la promesa de sanidad está ahí. Nuestra fe pudiera ser débil o incompleta algunas veces, por lo cual pudiéramos no ser sanados, lo cual no debe verse como motivo de condenación o porque Dios está enojado con nosotros. No obstante, en todas las cosas, alabemos al Señor por su fidelidad y su compasión.
Así crearemos un ambiente propicio para que se realice la sanidad divina. Y todo esto que he dicho, hermano, es consistente con la Biblia. Pero no leemos la Biblia. No tomamos tiempo para que Dios nos hable. Cuando oramos somos nosotros hablándole a Dios. Cuando leemos la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Y esta consistencia revela que Jesús está dispuesto a sanar. Y dice ahí la palabra, en Mateo 8, 16, 17, que es uno de mis versículos preferidos, que me motivan a creerle todo el tiempo a Dios. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y este tiempo ha sido un tiempo especial para nosotros. Estar estudiando a Lucas, hermano, es una bendición. Lucas tiene una manera tan hermosa de narrar las sanidades. Y quiero empezar hoy a hablar del segundo milagro, del paralítico. Me encantó leer esa porción. Me encantó porque pude aprender que nosotros también podemos ayudar a otros a que sean sanados, aunque el que llega tal vez no tenga la fe que necesita. Dice la palabra en Lucas 5, 18 al 19, hablando de la sanidad del paralítico. También esto lo podemos estudiar en Mateo 9, del 1 al 8, y en Marcos 2, del 1 al 12. ¿Verdad? Si tú quieres reforzar el estudio de esta sanidad. He aquí, dice, unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué personajes estos tan importantes! Si tú has orado e intercedido por alguien, tú te has puesto a favor de otros. Como estos hombres que traían una camilla y en la camilla un paralítico, el paralítico de Capernaum. La mayoría de las personas que no han tenido un enfermo paralítico en la familia no saben, no se dan cuenta de todo lo que esta enfermedad representa. Es que en la vida real, hermano que me escuchas, este hombre no estaba acostado en un lecho de rosas ni sobre un colchón de plumas. Pacientes con parálisis son muy a menudo aquellos que desarrollan hasta llagas y heridas malolientes, especialmente en los lugares donde el cuerpo se apoya. Terrible, hermano. Hoy hemos tenido que estudiar casos fuertes. Estoy pidiendo al Señor que nos lleve paralíticos a la iglesia y que Él se glorifique. Pero muy frecuentemente las personas con parálisis tienen también dificultades serias con el control del sistema urinario y la incontinencia muy frecuente. Se orinan en la cama, hermanos. Un mal olor terrible, no crean. Por eso decíamos que la vida de este hombre no solo tenía la dificultad de no poder caminar, sino también todas las otras cosas que se ven asociadas a esa situación. Seguramente que sus amigos lo bañaron, lo prepararon, lo vistieron, pusieron su perfumito para llevarlo delante del maestro, del médico de médicos. Sin duda que al moverlo, por más cuidado que hayan tenido, ese pobre enfermo ha de haber pegado sus gemidos de dolor. Aquel día en Capernaum no iba a ser un día común para el paralítico. Quizá
empezó el día pensando que iba a ser otro día como otros. Solamente nosotros sabemos que era un paralítico. No se nos dice si estaba en la calle pidiendo limosnas, ¿eh? Pero lo que sí sabemos es que tenía buenos amigos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudarle. Qué lindo es tener compasión por otros. Ese es un ministerio que necesitamos en la iglesia. Que hayan hermanos que tengan compasión por otros. Sí, hermano. Ese es un ministerio maravilloso. Oyen el ruido, la bulla, como decimos allá en mi país, de que Jesús andaba por ahí y se empezó a mover la gente. Y fueron a una casa y se llenó la casa. Estaba llena la casa. La gente buscando al maestro. ¿Eh? Y cuatro hombres determinan hacer todo lo posible para llevar el enfermo a ese lugar. Ellos ya habían escuchado, ellos quizás incluso habían visto milagros. Hermanos, no dejemos de invitar a las actividades de la iglesia. Ya se te hizo tan rutinario que ya no te importa los domingos que tenemos el ministerio de sanidad y ya ni quieres ni invitar. Hoy te estoy hablando de 4 hombres que te pueden dar un ejemplo, que llames a otros, que si conoces a enfermos, les digas, ¿saben qué? Este domingo va a haber una visitación del Señor. Copiemos de otros, hermanos, animémonos. Promovamos la obra de Jesucristo entre los que están necesitados. Yo personalmente creo que fue difícil todo este evento de los 4 hombres y levantar al paralítico y llevarlo delante de Jesús. ¿Eh? Él era y tenía un padecimiento crónico. ¿Eh? Y él no creo que haya estado muy animado de que lo sacaran y lo movieran y lo estrujaran. A lo mejor no era tan amistoso por el tiempo que tenía de estar enfermo. Era muy pesimista, que digo yo. ¿Eh? La Biblia no dice cuánto tiempo había estado enfermo. Hay cosas que uno tiene que tener la imaginación. Imagínese usted a un familiar o un amigo tendido en una cama por años. ¿Eh? Yo creo que sí, había tenido mucho tiempo allí acostado, inmovilizado. Pero él aceptó, por la insistencia de sus amigos, aceptó que lo sacaran del lugar donde estaba para que lo movieran con incomodidad y que bueno, todo lo que tuvieron que hacer para que fuera presentable delante de Jesús. Y es que Jesús, hermanos, hizo tantos milagros, ¿eh? Y la presencia de diferentes personas. Pero ese día, dice la palabra ahí en Lucas 5, 18 al 19, dice, he aquí unos hombres traían sobre una camilla, lo leí pero lo vuelvo a leer, a un hombre que era paralítico. Un caso específico, así como el leproso. Por alguna razón, pues Lucas, como era médico, hacía énfasis en el tipo de enfermedad para poder ilustrarnos mejor. Qué trabajo llevarlo por las calles de Capernaum. Pero la sorpresa es que cuando llegan, el lugar está lleno. No hay forma de llegar a Jesús. Ay, 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 ay. ¿Qué problema para los que iban cargando? Bueno, ha de haber dicho alguien, otra vez, mejor mañana a lo mejor. Quizás en otro día va a haber la oportunidad. Pero estos hombres, amados hermanos, tenían un solo propósito, que era poner a este hombre delante de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pues ellos creían, óigame bien, ellos creían que de lograrlo, su problema quedaría resuelto.
Me dan a mí un gran ejemplo estos hombres. Qué precioso es poder traer un alma a los pies de Cristo. Tú te tienes que esforzar, hermano. ¿Cuántos almas has llevado a Cristo? Haz la cuenta, y si todavía te sobran dedos de la mano, preocúpate por llevar personas a Cristo, sea tu padre, sea tu hermano, sea tu vecino. Háblale de Cristo. Durante el ministerio terrenal, el Señor Jesucristo se encontró con todas personas, todo tipo de personas, ricos, pobres, religiosos. Habían unos que no creían en la resurrección, otros que sí, unos que le llevaban la contraria. Se encontró con una mujer sirofenicia que tenía mucha fe. Se encontró con el padre de un joven lunático endemoniado que le pidió que le ayudara porque la fe no le alcanzaba. Con todo tipo de personas. Pero no sabemos si este paralítico tenía fe. La Biblia no habla ni dice que él habló. Solo dice que hubo 4 hombres interesados en ayudarle. No abrió su boca, no dijo nada, no pide por su curación. Son sus amigos interesados en su sanidad. Estos hombres, frente a la dificultad que encontraron, que la casa estaba llena, ellos estaban dispuestos a perseverar. Los creyentes debemos de ser perseverantes, hermanos. A uno de ellos se le ocurrió la idea de subir al techo, mover las partes de la estructura que fuera necesario y por allí bajar al enfermo. Alguien le debe haber dicho, oye, se va a enojar el dueño, ¿qué va a pasar? Otro debe haber dicho, dejen de estar haciendo ruido. Algunos se desconcentraron del mensaje que estaba predicando Jesús, pero a ellos no les importó. ¿Qué riesgo han de haber tenido? A lo mejor lazos para subirlo. No sabemos, no conocemos la estructura de la casa, nos imaginamos las estructuras de casas de hoy. Pero lo importante es que cuando este hombre llegó delante de la presencia del Señor, imagínense la cara de expresión de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense lo que le dijo Jesús, miren qué interesante las palabras de Jesús allí en el versículo 19 de Lucas 5. Dice que le bajaron por el tejado en medio delante de Jesús. Y oigan, qué hermoso, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Hombre, tus pecados te son perdonados. Qué lindo, esas palabras son un consuelo al corazón, hermano. Cuando el Señor nos ha perdonado, ¿cómo nos hemos sentido de gozosos? Pero dice la palabra, al ver la fe de ellos. Ellos nunca desmayaron, nunca se dieron por vencidos. Ellos cumplieron el propósito que Dios había puesto en su corazón y el Señor Jesús respondió a la fe de ellos. A lo mejor tú tienes tiempo de estar orando por alguien, y a lo mejor te has entristecido que no pase nada. Pero esta porción de la Biblia nos ilustra el poder de la intercesión y yo te animo a que no desmayes, a que no bajes la guardia, sigue intercediendo por otros. El milagro será en su momento. Qué hermoso que nosotros recibamos el perdón de pecados, hermano. ¿Qué es lo más importante? Quizás el enfermo en el primer momento se ha de haber sentido defraudado, pero la obra divina comenzó a hacer el trabajo que tenía que hacer en él, y esas palabras penetraron hasta lo más profundo de su alma. Y él se dio cuenta que había sido perdonado de sus pecados.
Él se reconoció un pecador, hermanos. ¿Qué tan importante es esa actitud de parte de nosotros? El Mesías, el Cristo, el médico de médicos, había visto todas sus necesidades y había visto que el perdón de sus pecados era su necesidad primordial. Ahora se da cuenta de que esto puede ser el principio de muchas bendiciones. Y dice la palabra en Lucas 5:21, ya voy a ir finalizando, me pasé unos minutitos, pero era importante terminar. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos tenían razón, hermanos. Solamente Dios puede perdonar pecados porque Él es el juez de todo el universo. Pero Cristo, tú lo sabes, era el Hijo de Dios. Y hay 4 aspectos sobre el perdonar pecados que no los voy a tratar hoy. Me voy a quedar hasta aquí. El próximo miércoles voy a tratar este aspecto. Lo vamos a estudiar el miércoles que viene. Pero te dejo este mensaje. A Dios le interesa, y óyeme bien, hermano, a Dios le interesa más tu condición espiritual que tu condición física. Y hoy en la noche debes de analizar eso para tu vida. ¿Qué has estado buscando? Te pregunto para finalizar, ¿qué has estado buscando del Señor últimamente? Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios te ha estado hablando, a lo mejor te ha hablado de la obediencia, a lo mejor te ha hablado de muchas cosas. Él está más interesado en tu salvación. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, posteriormente va a venir otro tipo de bendiciones. Vamos a orar, hermanos, para ir terminando. Yo espero que este mensaje haya cubierto las expectativas tuyas del capítulo 5 de Lucas. La sanidad del leproso y la sanidad del paralítico. Padre, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, que haya edificado la vida de mis hermanos y allá en Facebook, que este mensaje pueda llegar a los corazones necesitados. Porque te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.